Buenas noches. Le voy a presentar el vocabulario ya desarrollado. Todos deben tener su vocabulario desarrollado y solo vamos a hacer es comparar sus respuestas con las que yo tengo, porque tenemos que unificar pues todas las respuestas, porque esto va a venir el día del parcial. Ecología. Recuerden que ecología es la ciencia que estudia la relación de los seres vivos con su ambiente. Ecosistema es un sistema natural que está formado por los factores bióticos, que son los seres vivos, y los factores abióticos no vivos en un ecosistema. Recuerden que los factores bióticos son todos los seres vivos del ambiente. ¿Cuáles son? Los insectos, las aves, los mamíferos, el hombre, son las plantas, son factores bióticos. Los factores abióticos son los factores inanimados del ambiente. Son aquellos que no tienen vida, pero que influyen sobre todos los seres vivos, tales como la temperatura, la altitud, la humedad, la salinidad. Recurso natural. Un recurso natural es un bien o servicio proporcionado por la naturaleza, sin alteración por parte del ser humano. ¿Qué es un recurso natural? Pues todo lo que la naturaleza le proporciona para beneficio al hombre. Un recurso natural no renovable es recurso que no puede ser producido, cultivado, regenerado o reutilizado a una escala tal que puede sostener hasta su tasa de consumo. Ejemplo, los minerales y combustibles. Los recursos naturales no renovables son aquellos que agotados ya no se pueden reponer. Los recursos naturales renovables son aquellos que sí se pueden reponer, ¿no? Es un recurso renovable, es un recurso natural que se puede restaurar por procesos naturales a una velocidad superior a la del consumo por los seres humanos. Ejemplo de recurso natural renovable tenemos el agua, el suelo, el aire, la flora y la fauna. Cambio climático. Se llama cambio climático a la modificación del clima con respecto al historial climático a una escala global o regional. Tales cambios se producen a muy diversas escalas del tiempo y sobre todo los parámetros meteorológicos: temperatura, presión atmosférica, precipitación, nubosidad. Recuerden que el cambio climático tiene que estar incluido todas aquellas modificaciones que hay en el clima. Fenómeno del niño. El fenómeno del niño tiene como respuesta un montón de cosas, ¿no? Que son verdaderas, pero realmente tenemos que centrarnos en lo que pasa en Panamá. Fíjense que cuando estamos en una época que si estamos en el fenómeno del niño, ¿qué es lo que pasa? En el fenómeno meteorológico que en nuestro país se caracteriza por la escasez de lluvia, provocando periodos largos de sequía. Igualmente, el fenómeno de la niña. En nuestro país, el fenómeno de la niña se caracteriza por que llueve demasiado, hay abundante lluvia, más de lo normal, y produce lo que son inundaciones. El efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno natural, ¿no? El cual es producido por ciertos gases llamados gases invernaderos, que son parte de la atmósfera terrestre. Estos gases retienen parte de la energía que la superficie terrestre emite por haber sido calentado por la radiación solar. Nosotros recibimos la energía solar, esta energía solar nos llega a la Tierra absorbe esa parte de la energía solar, pero parte es llevada también a la atmósfera, hacia el espacio exterior. La atmósfera es una capa la cual va a retener parte de ese calor, y gracias a este efecto invernadero es que existe la vida en la Tierra y tenemos la temperatura pues adecuada para que todos podamos vivir. La lluvia ácida se forma cuando la humedad en el aire se combina con los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre, el dióxido de azufre emitido por fábricas, centrales eléctricas, calderas de calefacción y vehículos que queman carbón o productos derivados del petróleo que contengan azufre. En interacción con el agua de la lluvia, estos gases forman ácido nítrico, ácido sulfúrico y ácido sulfuroso. Finalmente, estas sustancias químicas caen a la tierra acompañadas a las precipitaciones, constituyendo la lluvia ácida. La lluvia ácida no es más pues que una precipitación que contiene ácido. Imagínense ustedes, si le cae ácido en la piel, ¿qué le va a pasar? Lo va a quemar. Igualmente pasa cuando esta lluvia cae
en los animales, cae en los árboles, causa mucho daño. Pero esto lo vamos a hablar más adelante. La capa de ozono. Recuerden que la capa de ozono es una capa de la atmósfera que nos protege de las radiaciones ultravioletas, ¿no? Últimamente se ha hablado mucho de la capa de ozono que se está destruyendo, pero también esto lo vamos a estudiar más adelante. La atmósfera es la capa gaseosa que rodea la Tierra. La hidrosfera es la capa líquida de la Tierra y la litosfera es la capa sólida de la Tierra. Procariotas son las células que no tienen un núcleo definido y las eucariotas son células con membrana nuclear. ¿Qué quiero decir? Aquellas células que tienen la membrana nuclear se llaman células eucariotas, pero como las procariotas carecen de esa membrana nuclear, todo lo que es el material que debe estar en el núcleo, pues está esparcido en el citoplasma y por eso se dice que no tiene pues un núcleo definido. Las que tienen núcleo definido son las eucariotas, las procariotas no tienen núcleo definido. Los organismos autótrofos. Los autótrofos son los organismos que producen su propio alimento. Los organismos autótrofos por excelencia son las plantas. Y los heterótrofos son aquellos que dependen de otro organismo para poder vivir. Son todos los otros organismos, a excepción de plantas, bacterias, algunas algas, etc. ¿Por qué les digo esto? Porque en el examen hay una parte en la cual ustedes tienen que poner si el organismo es autótrofo o heterótrofo. Recuerden que los autótrofos son las plantas, algas y algunas bacterias. Y los heterótrofos son todos los otros organismos. Por ejemplo, si yo digo café, café es autótrofo porque es una planta. Si yo digo el hombre es heterótrofo porque depende de otro organismo para poder sobrevivir. Desarrollo sostenible. Consiste en satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Que el hombre utilice los recursos naturales que le da el ambiente, pero sin gastarlo, pensando en dejar para las generaciones futuras. Deforestación, tala de árboles. Reforestación, sembrar árboles. La erosión es el desgaste del suelo, ¿no? Producido por la degradación y el transporte del suelo o roca que se produce por distintos procesos en la superficie de la tierra. Entre estos agentes está la circulación del agua, el hielo, el viento o los cambios térmicos. Resumiendo, el gasto del suelo. Desertificación. La desertificación es un proceso de degradación ecológica en el que el suelo fértil y productivo pierde total o parcialmente el potencial de producción. Esto sucede como resultado de la destrucción de la cubierta vegetal por la erosión del suelo y la falta de agua. Con frecuencia, el ser humano favorece e incrementa este proceso como consecuencia de actividades como el cultivo, el pastoreo excesivo o la deforestación. Ambiente se entiende por medio ambiente a todo lo que rodea a un ser vivo. Hábitat es el lugar de que dispone un organismo para vivir. Nicho ecológico es la ocupación o la función que desempeña cierto individuo dentro de una comunidad. Es el hábito compartido por varias especies. Por ejemplo, el nicho ecológico de las ardillas es el de los animales que habitan en los árboles y se alimentan de frutos secos. Es un ser consumidor de alimentos. Cuando hablamos de nicho ecológico, hablamos de cuál es la función que realiza ese organismo en la naturaleza. Cada organismo tiene su función en la naturaleza. Puede ser productor como las plantas, puede ser consumidor primario como los herbívoros, consumidor secundario como carnívoros, terciario, cuaternario, que también son carnívoros, o pueden ser decomponedores como los hongos y la bacteria. O sea, ese es un nicho ecológico. El nicho ecológico, vuelvo y repito, es la función que desempeña en el ambiente o en un ecosistema. Puede ser productor, puede ser consumidor o puede ser descomponedor. La fotosíntesis. Recuerden que la fotosíntesis es el proceso por medio del cual las plantas verdes no transforman el dióxido de carbono del aire, el agua del suelo, en presencia de clorofila y luz solar para transformarlo en alimento, glucosa y oxígeno. Este proceso lo realizan la fotosíntesis, lo realizan las plantas. Si yo le hago una pregunta,
Las plantas realizan la fotosíntesis tanto de día como de noche. ¿Sí o no? ¿Cuál va a ser la respuesta? Y si le hago otra pregunta, ¿las plantas respiran tanto de día como de noche? ¿Sí o no? ¿Cuál va a ser la respuesta? Y por último, contaminación, que es la introducción de sustancias en un medio que provocan que éste sea inseguro o no apto para su uso. Es siempre una alteración negativa del estado natural del medio y por lo general se genera como consecuencia de la actividad humana, considerándose a una forma de impacto ambiental negativo. Eh, Le iba a explicar pues que en la prueba parcial, en el examen, viene una parte que vale 20 puntos, en la cual usted tiene que decir si el factor que se le pone es factor biótico o es abiótico. Por ejemplo, si yo le pongo hombre, sabe que es biótico. Si le pongo la energía solar, es abiótico. Si le digo temperatura, abiótico. Si le digo salinidad, abiótico. Si le digo el café, es biótico. Y así vuelvo y repito, son 20 puntos donde hay 20 organismos que usted tiene que poner o 20 factores ambientales que usted tiene que poner si son bióticos o abióticos. Hay 20 puntos del examen. Otros 20 puntos del examen en el cual usted tiene que poner si el recurso es un recurso natural es renovable o es no renovable. Si por ejemplo yo le digo el agua, usted sabe que es renovable. Si le digo flora, es renovable. Pero si le digo, qué sé yo, roca, usted sabe que es no renovable. No, no es renovable. Si le digo gasolina, es no renovable. Vuelvo y repito, vale 20 puntos esta parte también del examen, en la cual tiene que ser si es renovable o no renovable el recurso. Y la otra parte del examen que viene, que es decir si el organismo es autótrofo o heterótrofo. Recuerden que autótrofos son los que producen su propio alimento y los heterótrofos son los que necesitan de otros organismos para vivir. Los autótrofos son las plantas, algunas bacterias y algunas algas. Y los heterótrofos, todos los otros seres vivos, ¿no? Los insectos, las aves, el hombre, etcétera, que también vale 20 puntos. Ya le he dado 60 puntos del examen, 20 de decir si es factor biótico o abiótico, 20 de decir si es recursos naturales renovables o no renovables y 20 de decir si es autótrofo o es heterótrofo. Bueno, hasta aquí pues es la explicación del vocabulario. Espero que lo lean, lo escuchen, ¿no? Y si tienen cualquier pregunta, entonces me la hacen llegar. Muchas gracias.